a seguir aceptando a participantes. Yuri, é você que está? ¿Quién? Ah, eu estou com o teu link. Olá, gente, boa tarde. Olá, Tayane. Ah, Olá, Tayane, tudo bem? Sofia, a Tayane está aqui. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Olá, mucho gusto, Sofía. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí conectados en este webinar. Vamos a dar una espera de 2, 3 minutos más y vamos a iniciar. Muchas gracias a todas y a todos. El webinar va a estar grabado. Recuerden que hay una interpretación al inglés y al portugués. En la parte inferior de sus pantallas podrán encontrar la sección de interpretación. Podrán dar clic allí y encontrar inglés, portugués o escuchar el audio original en español. muy bien. Muy bien, para respetar los tiempos de todas y de todos, vamos a iniciar. Muy buenos días, buenas tardes a todos y a todas desde donde nos acompañen. Gracias por estar con nosotras en este webinar de presentación del informe de pigmentos de cromo de plomo en América Latina, toxicidad, regulación y comercio regional en Argentina, Brasil, Colombia y México. Antes de comenzar, queremos agradecer a la Red Internacional para la Eliminación de Contaminantes, IPEN, que nos ayudó con colaboración en este informe a través de su campaña mundial para eliminar la pintura con plomo con el apoyo de Coefficient Giving. También agradecemos a Materials Research por su apoyo con el acceso a los datos que fueron fundamentales para el desarrollo de este informe, a Dixta por su apoyo en la traducción, en los materiales y ahorita aquí en este webinar, y muy especialmente a todas las personas colaboradoras y voluntarias que dedicaron su tiempo y su cuidado a este trabajo. Nosotros en esta ocasión somos 4 organizaciones de la sociedad civil de la región de Latinoamérica. La primera de ellas es CASASEM, de donde formo parte, de México.
Nosotros trabajamos desde el 2005 en temas de gobernanza, incidencia y educación ambiental en torno a residuos y sustancias químicas. Taller Ecologista de Argentina, fundada en 1985, que impulsa sociedades sostenibles desde los derechos ambientales y humanos. ACPO, Asociación para la Lucha contra los Contaminantes, porque me cuesta trabajo decirlo en portugués. Pero esta organización está activa desde el 94 y lucha contra la contaminación química industrial y las intoxicaciones. Y por último, Colnodo, esta organización de Colombia que desde el 94 fortalece a comunidades y organizaciones mediante el uso estratégico de las TIC y la Red de Desarrollo Sostenible. Perdón, ¿alguien? ¿No? Bueno. Ok, somos organizaciones distintas de 4 países distintos, pero nos une algo muy en concreto, que es la convicción de que nadie debería de estar expuesto a sustancias tóxicas y en este caso particular, la preocupación por un pigmento que sigue circulando y comercializándose en nuestra región, pese a su toxicidad que conocida ya. Por eso decidimos mirar juntas el problema con una metodología común y datos comparables. Declaramos además en este momento que no tenemos ningún conflicto de interés relacionado con esta investigación. Les pido que puedan cerrar los micros, porfa, para que no se pueda, para evitar interferencia. Muy bien, lo que vamos a tratar en este webinar, brevemente se los comparto. Van a estar platicando con nosotros, exponiendo las 4 organizaciones, hablando sobre la regulación de cada país. Vamos a tener una breve introducción sobre qué son los pigmentos de cromato de plomo, en qué se usan y la toxicidad. También algunas consideraciones respecto a las restricciones internacionales y el convenio de Rotterdam, que es el objetivo de esto. Y por último, vamos a dejar un espacio para preguntas. Les pido que si durante el desarrollo de las exposiciones tienen alguna pregunta, pueden ponerlas en el chat y yo las retomaré al final en el momento apropiado. Muchas gracias y los dejo en este momento con Sofía Chávez de Casa SEM. Sofía, adelante. Ahí. Muchísimas gracias. ¿Me permites ver la lámina, Belén? Se Sí. quitó la lámina. Bueno, voy a Un empezar segundito, perdón. por el principio. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Listo? ¿Se ve? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar hablando de lo que son los pigmentos de cromato de plomo. Son pigmentos inorgánicos que están formulados, como su nombre lo dice, por sal de plomo más sal de cromato o dicromato en solución. Esto es cromo hexavalente. Seguramente han escuchado hablar de esta sustancia que es altamente tóxica. Dentro de los CAS son 3 números de CAS diferentes. El primero, que es cromato de plomo, se usa en mezclas con el segundo y el tercero para formar pigmentos. Hay un índice de color internacional para los pigmentos y estos se clasifican en Pigment Yellow 34 y en Pigment Red 104. Eso quiere decir que dan tonalidades de amarillo, de rojo y de colores intermedios entre ambos. Bueno, ¿en qué se usan? Si hay ahí interferencias, si pueden cerrar su micrófono, se los voy a agradecer mucho. El poco más del 42% de estos pigmentos se usan para pinturas y para recubrimientos. El 28.7% se usa para pintar plásticos, para dar color a los plásticos. También tenemos su uso en tintas de impresión, un poco menos en cerámica y otros usos. Son pigmentos muy importantes. Hicimos un estudio el año pasado donde encontramos en más del 90% de los casos de las pinturas que contienen plomo,
encontramos estos pigmentos. Entonces, si pudiéramos deshacernos de los pigmentos de cromato de plomo en las pinturas, estaríamos teniendo pinturas por abajo de 90 partes por millón. Esa es la importancia de estos pigmentos. La siguiente, por favor. ¿Pueden pasar la lámina, por favor? Gracias. Bueno, hay una gravedad adicional en estos pigmentos. Se han encontrado, me regreso a la lámina de toxicidad, tienen una doble toxicidad, como ya lo dije, el plomo por un lado y el cromo hexavalente por otro. La Agencia Europea de Sustancias Químicas lo clasifica como una sustancia de muy alta preocupación por ser altamente corrosivo y actuar como un fuerte agente oxidante. No se las voy a leer, pero aquí pueden ver las afectaciones en todos los sistemas y las enfermedades asociadas a este pigmento. La siguiente, por favor. Bueno, tenemos casos documentados de intoxicaciones. Algo está pasando que se pasan las láminas solas. ¿Pueden regresar al anterior, por favor? Gracias. Tenemos casos documentados de intoxicaciones tanto en su producción como en su aplicación como pinturas e incluso en alimentos adulterados. Aquí pueden ver dos casos que son pues están bien documentados. Uno en una planta de pigmentos de Newark, es un estudio relativamente viejo. Y también tenemos un estudio en la planta de pigmentos Ferro en Colombia. Más adelante vamos a ver las empresas que producen estos pigmentos en la región, pero justo esta empresa Ferro vendió sus instalaciones a una de estas empresas que ahora es un gran productor de cromatos de plomo que está también en la misma locación, y este caso fue 1 o 2 años antes de la adquisición de la nueva empresa. Ahora, en su aplicación como pinturas, hay casos muy sonados. En el 2024, soldados demandaron al Ministerio de Defensa del Reino Unido por haber estado expuestos a pintura con cromo 6, que continuó utilizándose en vehículos militares hasta enero del año 2019. Los soldados ahora padecen cánceres como linfoma de Hodgkin y cáncer de pulmón. En el 2018, cuando el Reino Unido aún la empleaba, las autoridades de los Países Bajos ofrecieron disculpas al personal neerlandés que contrajo enfermedades, incluido el cáncer, tras trabajar con pintura de cromo en 5 depósitos de almacenamiento de la OTAN ubicados en los Países Bajos entre 1984 y 2006. Un caso alarmante de intoxicación por alimentos fue identificado por la FDA, que en el año 2023 encontró cromato de plomo añadido a la canela contenida en un puré de manzana para niños pequeños en Estados Unidos, mismo que fue responsable de cientos de casos de intoxicación severa en todo el país. La que sigue, por favor. Bien, habiendo hecho esta introducción, voy a pasar la voz a mis compañeros. Sin embargo, antes, solo quiero hacer esta observación respecto a los límites regulatorios a los pigmentos de cromato de plomo. Ha habido como 2 acercamientos para limitar el uso de estos pigmentos. Uno, controlando directamente la sustancia como pigmento, y otro, controlando los productos que contienen a esta sustancia. Básicamente, en los ejemplos que vamos a ver enseguida, se ponen controles sobre los productos que la contienen y no tanto se controla la sustancia misma. Con esto doy la palabra a Giovanni, mi compañero de Argentina. Gracias. Hola, buenas tardes.
Soy Giovanni Landines, licenciado en Ciencias del Ambiente. Formo parte del Taller Ecologista, una organización que, como ya comentó mi compañera Sofía, bueno, pues lleva más de 30 años, no, lo hizo Belén, perdón, trabajando en y desde Rosario, Argentina. Y esta tarde voy a hablarles de la regulación en el país sobre plomo, cromo y los pigmentos formados a partir de su combinación, puntualmente de los cromatos de plomo. Un saludo a quienes nos acompañan. Bueno, Belén, por favor, vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con el marco normativo nacional. Para comprender el control de los compuestos de plomo y cromo en Argentina, debemos analizar de forma directa los 4 pilares normativos más recientes de nuestra legislación. Así que para cada uno de ellos mencionaré sus conceptos más relevantes. Iniciamos con la ley 18.609 de 1970, con la que se prohibió el uso tanto de la cerusa, que es carbonato de plomo, como de sulfato de plomo. Estos dos compuestos son pigmentos de color blanco y se utilizaban en pinturas. Los conceptos más relevantes de esta ley los puedo mencionar de la siguiente manera. El primero es la prohibición general en pinturas residenciales para interiores. El segundo es el límite permitido y uso excepcional, ya que solo se autoriza pigmentos blancos que contengan como máximo un 2% de plomo expresado en metal sobre el peso seco. Voy a darles entonces a partir de ahora una serie de datos y les voy a ir indicando para que vayamos teniendo en cuenta y hagamos referencia o tengamos idea de lo que estamos hablando en cuanto a concentración, dilución. Bueno, un 2% de plomo sobre el peso seco significa que si secas totalmente 100 kilos de ese material, vas a encontrar 2 kilos de plomo puro. El término expresado en metal indica que se mide solo el peso del elemento plomo, sin contar otras sustancias unidas a él. Entonces tengamos en cuenta este dato. 2% equivaldría a 20.000 partes por millón. Nuestra compañera Sofía acaba de mencionar que la regulación a nivel internacional es de 90 partes por millón. Vamos haciendo una comparación. En este punto vale aclarar por qué se habla de autorización. La razón es que hay pinturas que quedan excluidas de esta prohibición. Estas son, por ejemplo, la pintura de látex, las tintas gráficas, las pinturas lacas y barnices de exclusivo uso artístico, aquellas para ser usadas en equipos agrícolas e industriales, en estructuras metálicas industriales, agrícolas y comerciales, en puentes y obras portuarias, en demarcaciones y señalizaciones de tránsito y seguridad, en vehículos automotrices, aviones, embarcaciones y ferrocarriles, y las usadas en arte gráfico y toda pintura, laca o barniz que no esté destinado a hogares, obras, establecimientos sanitarios, escuelas, muebles, juegos y juguetes infantiles. Esto es importante, ya lo vamos a ver. Luego, y como tercer concepto, esta ley tiene la protección a grupos vulnerables. Con esta ley queda totalmente prohibido emplear a menores de 18 años y a mujeres en trabajos de fabricación o manipulación que involucren estas sustancias tóxicas. Luego seguimos con el segundo pilar, que es la ley 24.051 de residuos peligrosos de 1991. Esta norma clasifica al plomo y al cromo hexavalente como residuos de control obligatorio bajo las corrientes Y31 e Y21, que identifican corrientes de desechos peligrosos basados en los componentes químicos de plomo, compuestos de plomo y compuestos de cromo hexavalente. Cuando digo Y31 e Y21, me refiero a que son los códigos internacionales del Convenio de Basilea que esta ley adoptó. Su alcance es estricto, pero opera únicamente al final de la vida útil, cuando el material ya es un desecho. Entonces aquí surge la primera paradoja que guiará esta presentación.
El cromato de plomo como molécula pura no tiene una prohibición o un permiso nominal exclusivo en la legislación argentina. El Estado regula el producto terminado o el desecho, dejando un vacío sustancial en la trazabilidad de la materia prima. Esto implica que la regulación no mira el polvo del frasco del laboratorio, sino que se activa cuando esa sustancia se mezcla, ya sea en matrices, como por ejemplo cuando se diluye en una pintura, un plástico o un esmalte, y a veces ni siquiera lo hace en ese estadio, o en productos de consumo, aplicados sobre un juguete, un mueble o un envase de alimentos, como ya lo habíamos comentado, como lo veremos más adelante. El tercer pilar es la Ley 18.284 de 1969, que rige el Código Alimentario. Esta norma prohíbe el cromato de plomo en la alimentación y lo limita estrictamente la impureza de plomo en los envases en contacto con comida al 0,01%, es decir, 100 partes por millón, bajo las directrices regionales del Mercosur. Repito, un 0,01% de cromato de plomo significa que la presencia de esta sustancia es de 1 gramo de cromato de plomo por cada 10.000 gramos. Estos serían 100 ppm, repito. Los conceptos más relevantes de esta ley: primero, garantizar la inocuidad, proteger la salud de los consumidores, asegurando que los alimentos no contengan contaminantes físicos, químicos o biológicos peligrosos. Segundo, evitar el fraude comercial, regulando el correcto etiquetado, las denominaciones de los productos y el uso de aditivos permitidos. Y tercero, regular los envases estableciendo listas positivas de materiales permitidos, plásticos, vidrios, metales, que puedan estar en contacto directo con la comida sin transferir sustancias nocivas. Seguimos ahora con el cuarto pilar, que es la Ley General del Ambiente de 2002. Esta es la ley marco y fija el piso básico de la protección ambiental uniforme para todo el territorio nacional, permitiendo a las provincias dictar normas locales más estrictas, pero nunca inferiores a los presupuestos mínimos. Esta ley habla justamente de esto, de una política, de unos principios de la política ambiental. ¿Qué principios introduce? Bueno, introduce, por ejemplo, el principio de prevención, que es atender las causas de los problemas antes de que ocurran. Introduce el principio precautorio, que es la falta de certeza científica no justifica postergar medidas ante peligro de daño grave, y el principio de equidad intergeneracional. También incluye la evaluación de impacto ambiental, obliga a realizar un procedimiento administrativo previo a la ejecución de cualquier obra o actividad que sea susceptible de degradar de forma significativa el entorno. Habla también de la participación ciudadana y audiencias públicas, porque garantiza el derecho a la población a ser consultada y a participar en los procesos de toma de decisión que pueden afectar la calidad de vida o los recursos naturales. ¿Esto qué nos dice? Que no detalla listas de sustancias químicas, metales pesados o compuestos específicos, sino que establece los principios jurídicos, las herramientas de gestión, como la evaluación de impacto ambiental y las reglas de responsabilidades para cualquier tipo de contaminación. Aquí permítanme decir lo siguiente: al igual que todos los que estamos aquí, digamos, representando una organización, podríamos citar diferentes casos. Pero la idea de mi presentación, y para no desviarme de su objetivo, es simplemente hablar del marco jurídico, la normativa, que a veces resulta cándida a lo que uno, o sea, con lo que uno, contrastándolo con lo que se encuentra uno en la realidad. Pero bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, volviendo al tema, ¿cómo se aplica esta ley ante un caso de contaminación por plomo? Bueno, aunque la ley no nombre la palabra plomo o cromo, sus componentes se activan inmediatamente ante una problemática con este metal a través de sus principios generales. Principio de prevención y precautorio.
Si una industria manipula cromato de plomo y existe riesgo de daño grave o irreversible, el Estado debe frenar la actividad o exigir medidas de seguridad estrictas, aun si falta certeza científica absoluta sobre el alcance exacto del daño en ese momento. Otro, obligación de recomponer daño ambiental. Si una empresa contamina un suelo o un río con plomo, el artículo 28 de esta ley la obliga legal y objetivamente a financiar y ejecutar la limpieza y restauración del lugar a su estado anterior. El que contamina, repara, sería. Por otro lado, seguro ambiental, SAO. Las plantas que procesan fundiciones de plomo o fabrican baterías están obligadas por esta norma a contratar un seguro que garantice fondos para limpiar el entorno en caso de un derrame accidental, por ejemplo. Así que con esto podemos pasar a nuestra siguiente diapositiva, Belén, por favor. Esta diapositiva nos permite hablar de la regulación específica para las pinturas, el estándar técnico. El límite vigente en Argentina está definido por la resolución 7 de 2009 del Ministerio de Salud. Rige en todo el país desde el 2010 y prohíbe fabricar, importar o vender pinturas domésticas escolares que superen el 0,06% de plomo en peso seco. Tiene un enfoque sanitario de exposición doméstica, no ambiental ni industrial. El Estado regula el producto terminado o el desecho. No exige registro ni trazabilidad de cromato de plomo como insumo industrial. Sin embargo, las reglas operativas para fiscalizar este límite cambiaron drásticamente con la aprobación de la resolución 915 de 2025 del Ministerio de Salud. Aquí, para evitar la confusión, yo explico lo siguiente. Yo en la presentación incluyo la resolución 7 del 2009 porque es tomada como un hito, pero menciono a la resolución 915 porque la modifica en parte y de forma reciente. Con esta resolución 915 del 2025 se eliminó por completo el control físico previo que realizaba la aduana en la frontera. Ahora, el importador o fabricante simplemente presenta una declaración jurada de cumplimiento. Con este trámite administrativo, los productos ingresan de manera directa y rápida al mercado nacional. A partir de este cambio, el peso de la fiscalización se traslada a la vigilancia del mercado interno, mediante inspecciones posteriores directamente en los comercios a cargo del INPI. Acá permítanme hablarles y contextualizarlo un poco, comentándoles lo que es la coyuntura política y económica de Argentina. El Giovanni, Instituto Nacional quedan de Tecnología. 5 minutos. Perfecto. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial atraviesa un profundo proceso de reconfiguración y ajuste estructural fuertemente marcado por la política de desregulación económica y reducción del gasto público del gobierno actual, lo que pone en duda una confiable fiscalización, máxime cuando va rumbo a su privatización. Algo para comentarlo puntualmente desde el taller ecologista. Nosotros seguimos encontrando pinturas que superan el límite de 600 ppm y esto lo hicimos recientemente con nuestro último relevamiento de este producto en diferentes pinturerías. Podemos compartir también y lo vamos a hacer el link para que lo conozcan. Podemos pasar ahora a la última diapositiva. Como para ir cerrando entonces mi exposición, desde la perspectiva de la sociedad civil y el monitoreo independiente, debemos analizar las brechas prácticas de este sistema de control, ya que encontramos vacíos y desafíos. No existe una ley nacional dedicada al cromato de plomo, como una sustancia o pigmento. Segundo, tenemos una fiscalización fragmentada, dividida entre nación y provincias, sin registro unificado de emisiones y sustancias.
Y tercero, el insumo queda afuera. La regulación se detiene en la pintura terminada. No alcanza plásticos, cerámicas y tintas. Entonces, la primera brecha es el alcance sectorial de la norma. Al estar diseñada con un enfoque doméstico, la prohibición de 0,06%, 600 partes por millón de plomo, no alcanza a sectores industriales de gran escala, como la fabricación de plásticos, cerámicas o tintas de impresión. Es por esto que en los monitoreos independientes que realizamos, desde Taller Ecologista seguimos detectando pinturas comerciales que violan los límites permitidos. El vacío no es solo de la ley escrita, sino de la capacidad real de control. La segunda brecha radica en el sistema de vigilancia postmercado. El éxito de pasar de un control aduanero previo a un control del comercio depende al 100% de la fortaleza y los recursos del organismo de control posterior. La consecuencia técnica es evidente. Un modelo que flexibiliza el ingreso en frontera bajo el amparo de declaraciones juradas y que al mismo tiempo reduce los recursos de su agencia fiscalizadora posterior, es un modelo que debilita gravemente la protección de la población y el mercado. Sostenemos que el verdadero desafío no consiste únicamente en redactar límites escritos en el papel. El desafío es garantizar el funcionamiento de nuestras instituciones técnicas y avanzar firmemente hacia una armonización regional de los criterios de control entre Argentina, Brasil, Colombia y México. Pero además agregaría que nosotros debemos pensarnos como parte de una, digamos, de un barrio. Lo que ocurre en una casa afecta a la cuadra, porque hay muchísima importación, bueno, ya lo vamos a ver en el informe, de este tipo de pigmentos. Digo importación, son producidos en India, son producidos en China, llegan a nuestros países. Esa es la manera en que nosotros nos debemos pensar. Todo lo que ocurre en un lugar puede afectarnos y de hecho nos está afectando a nivel mundial. Cierro con lo siguiente. A partir de que se eliminaron los aditivos de plomo en la gasolina, la disminución a la exposición al plomo fue confirmada científicamente y se verificó de los daños. Ya en ese entonces, desde 1920, se comenzaban a hacer estudios sobre este metal pesado y sobre también el cromo hexavalente, y desde ese tiempo tenemos certeza y confirmación de que, bueno, generan grandes afectaciones a la salud. Por ahora, bueno, es esto lo que les quería decir. Muchas gracias. Bem, meu nome é Jeffer Castelo Branco, sou aqui do Brasil, né? Agradecer ao Giovanni. Vocês me ouvem? Todos me ouvem? Ok. Agradecer ao Giovanni pela apresentação. Giovanni, rica a- 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 as questões que você trouxe aqui, né? Realmente, também no Brasil, nós não temos uma legislação direta por cromato de chumbo, né? Todas as legislações, resoluções e portarias que existem, como nós vamos ver, elas são para o chumbo, né? E, obviamente, ampara, né, a questão do cromato de chumbo, tendo chumbo na sua composição. Eu queria agradecer também à Casa 100 pela organização dessa campanha sensacional, né? Agradecer ao IPEN também e o trabalho em rede, né, de organizações ao redor do Cone Sul e das Américas sempre é muito importante para a gente avançar, né, na eliminação de substâncias químicas perigosas. O próximo, por favor, Belém. Próximo slide. Bem, nós aqui no Brasil, né, falando objetivamente em relação ao cromato de chumbo em tintas, né, tivemos uma resolução não muito distante, uma resolução recente de 2008, né, a Lei Federal 11.762 de 2008, ela limitou o chumbo em tintas em 600 ppm, né? Isso foi em 2008, ela entrou em vigor em 2009, e obviamente nessa ocasião, né, nós tínhamos aqui no Brasil uma ONG, a Toxisfera, né, que é dirigida pela Zuleika Nix,
que fazia um combate muito forte e efetivo na tentativa de reduzir ao máximo, né, a concentração de chumbo em tintas, né? E aí, em 2018, né, a Comissão Nacional de Segurança Química, né, criou um anteprojeto para tentar reduzir esse limite de chumbo para 90 ppm. Porém, né, a CONASP, nesse momento, ela foi desativada no governo anterior, né, ela foi extinta, e a CONASP ficamos com 4 anos aí, né, sem a CONASP. Porém, houve tempo para que a CONASP produzisse, né, o decreto-lei, e nesse decreto-lei trouxe algumas explicações da lei, principalmente no que se referia a chumbo em tintas infantis, né, e escolares. Então, foi muito importante, né, a atuação da CONASP nessa ocasião, na construção desse decreto. Porém, a CONASP, como eu disse, né, em 2019 ela foi extinta pelo governo anterior, passou 4 anos, né, sem atuar, e agora, nesse governo, né, a partir de 2023, 2022, a CONASP foi reativada e passou a ter uma função muito importante, né, na produção de legislação, de dados, né, de fazer recomendações ao governo federal em relação às substâncias químicas, né? E nesse conjunto, né, nesse momento em que a CONASP ela começa a ser reativada, né, entra no Congresso Nacional do Brasil um projeto de lei, o projeto de lei 3.428, que teve uma tramitação muito rápida, né? E esse projeto de lei ele reduzia o chumbo em tintas para 90 ppm, né? E esse projeto passou rapidamente no Congresso e foi sancionado a lei com chumbo em tintas de 90 ppm. Esse projeto de lei ele teve um número de lei, que é o 15.441 de 2026, e estabelece, né, o novo marco legal para o Brasil de chumbo em tintas e 90 ppm. Belém, o próximo, por favor, o próximo slide. Então, nós temos aqui uma sequência, né, de chumbo em tintas bem recente no Brasil, a partir de 2008, né, com a Lei 11.762, que fixou o chumbo em tintas em 600 ppm. Né? Obviamente, havia várias isenções de outras tintas, não alcançava todas as tintas, nem todos os produtos. Agora, recentemente, né, mais recentemente, tivemos a nova lei, que baixou esses limites para 90 ppm, porém, a nova lei ela não utilizou aquilo que o CONASP tinha produzido anteriormente no anteprojeto de lei, né? Por ter sido extinta, obviamente houve alguma coisa que falhou aí, né? E aí o Congresso Nacional, quem propôs esse projeto de lei no Congresso Nacional, não levou em consideração tudo aquilo que a CONASP, que é a Comissão Nacional de Segurança Química, até então extinta, né, tinha construído em relação a a redução do limite de chumbo em tintas. E aí, nessa nova lei, essa lei que está em vigor, entrou em vigor agora recentemente, o mês passado, se não me falha a memória, e apresentou algumas exceções, né? E foi justamente exceções em tintas industriais e tintas marítimas, né? As anticorrosivas e as anti-incrustantes, né? E o que preocupa bastante é que essas anti-incrustantes são utilizadas, sobretudo, em embarcações, né? E em embarcações, essas tintas, conforme vão sendo dissolvidas, gastas, o casco do navio vai soltando essas tintas, todo esse material, obviamente, vai para a água, né? E também essa nova resolução traz uma para nós, né, que precisa talvez ser corrigida no decreto que vai ser feito, o decreto que regulamenta essa legislação, cujo CONASP está responsável por fazer uma proposta de decreto, né? Ela não traz claramente as estruturas agrícolas e comerciais, os móveis, os eletrodomésticos, a sinalização de trânsito, aquelas faixas amarelas no trânsito do chão, aquilo é cheio de cromato de chumbo e de chumbo, né? Então, em veículos automotores, gráficas, inclusive as tintas escolares e infantis, elas não estão claramente nessa nova lei, e aí a gente vai tentar ver lá no decreto, na hora de construir o decreto, se esse decreto clareia, né, um pouco mais essa questão das tintas de chumbo em tintas, né? Então, a nova legislação ela traz uma ausência de mecanismo para retirar ou reduzir os limites e retirar exceções, né? Ela não prevê isso, de reduzir os limites de tinta e de retirar essas exceções existentes, a ausência de um mecanismo para incluir novos tipos de tintas
após a avaliação, obviamente, e mantém sanções, né? As sanções dessa lei são insuficientes para produzir um efeito dissuasório, né? Que é onde as empresas façam um trabalho de acordo para que não tenha excedentes de chumbo em tintas. O próximo, Belém, por favor. O próximo slide, né? E aí, eu vou tentar ser um pouco mais rápido, porque o tempo é bem curto para a gente fazer a apresentação aqui, né? Obviamente que tem vários palestrantes. Aqui nesse slide, as principais lacunas apresentadas, então, dessa nova lei, está aqui elencada. Eu fiz aqui um monte de tintas que precisa ver se entra nesse decreto, como tintas que são alcançadas pelas leis, né? Pela nova lei, que isso não ficou muito claro, né? Então, nós precisamos, a partir desse novo decreto, né, que vai ser, obviamente, elaborado pela CONAS, que talvez um pouco a Tayane, do Ministério do Meio Ambiente, que vai me suceder, possa falar um pouco sobre essa questão desse decreto que vai ser elaborado, vai ser oferecido como sugestão, né, pela CONAS. Então, o próximo slide, por favor, Belém. O chumbo de tintas em brinquedos também, ele é regulado pelo Inmetro, que é a Agência de Metrologia Nacional. Ele traz algumas questões de chumbo em tinta, a quantidade de chumbo em tintas em brinquedos, por exemplo, né? Também regula e fixa em 90 ppm, né? É importante que o Inmetro faça essa fiscalização, porque os brinquedos também aqui no Brasil é uma questão muito importante. A indústria de brinquedos no Brasil é muito potente, muito forte. Então, estabelecer um regramento em 90 ppm e uma fiscalização eficiente é fundamental, e isso é feito pelo Inmetro, Instituto de Metrologia aqui do Brasil. O próximo, Belém, por favor. O próximo slide, né? E também a Anvisa, né, inclusive a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, que não é um órgão governamental, mas estabelece as normas e as regras técnicas de análise no Brasil, também faz algumas regulações nesse sentido, né, que é levado em conta, obviamente, pelo governo e por toda a sociedade brasileira, mas a Anvisa ela também tem alguns critérios de chumbo, né, principalmente corantes, né, embalagens e equipamentos plásticos. Há uma regulação para o limite de chumbo, né? Várias resoluções tratam, por exemplo, de chumbo em polímeros, né? Copolímeros, principalmente que vão ter contato com alimentos, né? As impurezas também, resoluções que tratam de corantes orgânicos sintéticos, obviamente o cromato de chumbo está envolvido, né? Nessa resolução 628 de 2022 estabelece, por exemplo, né, corantes sintéticos abaixo de 20 ppm, né, são resoluções muito importantes, e também, né, requisitos para materiais metálicos em contato com alimentos, incluindo requisitos de migração, para alimentos que estabelece também limites de chumbo, né? E a Associação Brasileira, ela cria critérios, né, de rotulagem ambiental e inclui limites para chumbo em produtos plásticos reciclados e em mobiliário, né? É muito interessante. Temos um conjunto de resoluções que tratam do chumbo, mas nenhuma legislação que trata direto do cromato de chumbo. Belém, o próximo, por favor. Bem, rapidamente, o COMEX do Brasil, né, isso foi uma questão levantada recentemente na Comissão Nacional de Segurança Química. Nós temos 3 números diferentes, né, de nomenclatura comum para o Mercosul, e todas elas falam do cromato de chumbo, né? E aí a gente quis discutir nesse CONASP, eu acho que foi acatado isso durante a reunião, para estabelecer um único NCM, né, para o chumbo em tintas e chumbo, e importação de chumbo para plásticos, né? Obviamente, quando a pessoa vê esse monte de NCM, né, de nomenclatura diferentes, ele pode lançar o produto dele praticamente em qualquer um desses aqui. A gente quer estabelecer um específico para o cromato de chumbo, né, que seja um NCM específico para todo o Mercosul, e assim possa fazer um controle mais efetivo da importação e exportação específica do cromato de chumbo. O próximo, por favor. Eu já estou terminando, né? Por favor, Belém, o próximo slide. E as considerações finais que eu trago aqui, né, é que o Brasil possui diversos limites para chumbo, mas eles estão distribuídos em diferentes normas e setores do governo, né? O valor de 90 ppm já é referência em brinquedos, na portaria e metro, e foi utilizado na nova legislação de chumbo em tintas, obviamente, baixando para 90 ppm, né? A gente precisa ter indicadores para ver se isso é suficiente, se a gente não precisa eliminar totalmente, como já é feito em outros países,
o chumbo de tintas, né? Nessa nova legislação persiste, né, a questão sobre exceções, abrangência, fiscalização e efetividade das penalidades. O GT Chumbo do CONAS, que eu acredito que a Tayane, que vai me preceder, vai suceder agora, vai trazer algumas informações, oferece uma oportunidade para integrar essas lacunas em uma política nacional e prioridades, né? A prioridade de proteção à saúde infantil, redução progressiva das exceções, fortalecimento do controle de fabricação, importação, exportação e comercialização. O próximo, por favor, Belém. Eu acho que aí eu finalizo, né? As referências que eu trago na minha apresentação estão aqui para quem quiser consultar. E o último slide, Belém, é os meus contatos. Quem quiser entrar em contato, houver alguma dúvida, além de falar comigo ou qualquer membro aqui, né, das ONGs que estão congregando esse evento, também os relatórios traz informações muito mais detalhadas sobre toda essa questão e esse problema trazido pelo Chumbo em Tintas. Obrigado pela atenção de todos e passo a palavra agora para a Tayane, né, do Ministério do Meio Ambiente, que é diretora lá no Ministério do Meio Ambiente e membro do CONASP lá. Tayane, está contigo a palavra. Obrigado. Obrigada, Jeffer. Boa tarde. Aqui é boa tarde, né? A todas e a todos. Já solicitei, gente, para que eu tenha autorização de compartilhar. Já tenho a autorização. Vocês são muito rápidos, que coisa boa. É, Já estão vendo minha tela? Não? Ya, Sim, ya la Tayane. vemos. Sim, estamos vendo. Perfeito, gente. Como o Jeffer bem colocou, né, já os normativos aqui do Brasil, vou trazer um pouquinho da realidade de como que a gente faz essa articulação no Brasil com relação ao chumbo, e aí tento especificar mais para cair aqui, né, como uma luva mesmo no evento de hoje. Bom, a Comissão Nacional de Segurança Química, que a gente tem um super orgulho, né, de ter esse fórum aqui no Brasil, é um fórum de articulação composto por 31 membros, entre representantes do governo, de organizações da sociedade civil, da indústria, da comunidade acadêmico-científica e entidades de classe. Eu sempre brinco que é o nosso GFC nacional, né, Jeffer? Temos muito que avançar, mas eu acho que é muito essa instância onde governo, entidade civil, indústria e academia coloque todos as suas visões, com o objetivo de quê? Promover, então, ações integradas para a gestão adequada de substâncias químicas com vistas à proteção da saúde humana e do meio ambiente. O chumbo, ele é um exemplo maravilhoso quando a gente fala de CONASC, porque foi ali, né, por esse fórum que a gente conseguiu ter muitos avanços. Um pouquinho assim, ela nasceu como Copasc, né, em 2001, vira CONASC em 2003, teve um momento de extinção desse fórum em 2019, mas com mudanças de governo rapidamente, né, foi o primeiro ato aqui da nossa área, foi de recriar essa comissão por entender a importância que tem essa articulação com a sociedade, a academia e o setor. E aí vem, então, qual que é o papel, né, dessa comissão? Coordenar a elaboração e a proposição de estratégias para gestão ambientalmente adequada de substâncias químicas, subsidiar a representação do país nos processos de negociação. Então, assim, tenho a felicidade, né, e, e esse desafio, né, de ser ponto focal das convenções de Minamata, Estocolmo e do GFC, porque é uma responsabilidade imensa e que eu divido essa responsabilidade com todos da CONASC. Então, as nossas decisões, né, passam então por esse crivo desse fórum tão seleto e acompanhar a implementação de obrigações decorrentes de instrumentos normativos nacionais, internacionais, vinculantes ou não, propor às instâncias competentes a elaboração, revisão e harmonização de instrumentos normativos relativos à segurança química. Eu vou dar um exemplo dele, bem recente, porque quem conhece o normativo RoHS, que então restringe substâncias perigosas em equipamentos eletroeletrônicos, uma das substâncias é o chumbo. E a gente, então, no âmbito da CONASC, estabeleceu, então, todo o normativo
que foi embrulhado, assim, né, como presente, entregue ao CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, já pronto, maduro, com muitas negociações para virar, então, essa resolução, que no mês passado foi publicada, então a gente está muito feliz com essa nova resolução. Aqui só, então, lembrando que entra chumbo e entra, então, essa força que a CONASC tem. Incentivar a inserção transversal da Agenda de Segurança Química nas políticas públicas, então, ali, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente, a indústria, todos, Ministério do Trabalho, muito importante, fazendo, então, as suas sinergias identificar demandas por capacitação e o desenvolvimento de instrumentos e ações de caráter científico e tecnológicos. Bom, dentro da CONASC, temos então o plenário e temos grupos de trabalho específicos para trabalhar assuntos que demandam, então, o nosso olhar e atores que vão além do que estão no plenário. E dessa maneira foi criado um grupo de trabalho permanente de chumbo. Esse grupo de trabalho permanente de chumbo, ele possui pelo menos 40 instituições, 48% ali é de governo, 19% especialistas, 21% setor privado e 12% da sociedade. E assim, é muito importante a gente ver todos esses atores trabalhando juntos. São instituições como o Inmetro, que tem o Inmetro aqui, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, quem faz a regulação hoje de chumbo. Então, participando junto com a indústria, junto com as associações, junto com a Anvisa, que regula a parte de cosméticos. Então, assim, é onde que a gente consegue estar até uma prestação de contas, né? Vamos dizer assim, para a sociedade, para o setor, para a indústria. É muito importante ter esse fórum. E aí criamos, então, né, estabelecemos uma estratégia nacional de ações conjuntas para o enfrentamento da contaminação do chumbo. O lançamento, né, foi durante a Semana Internacional de Prevenção da Intoxicação por Chumbo, em outubro de 2025, então recente, com uma missão de apresentar estratégias, ações conjuntas para o enfrentamento da contaminação e dos riscos gerados pela exposição ao chumbo no Brasil até 2030. Então, a gente está com essa missão, né, dentro da estratégia nacional. Tivemos também vários momentos importantes, como a oficina participativa de mapeamento de atividades, das necessidades, que foi então o subsídio para a elaboração do primeiro rascunho desse plano de ação nacional. Foram mais de 20 profissionais envolvidos, com equipes técnicas ali divididas, né? Aquelas oficinas bem participativas, depois mais de 34 instituições, questionários com perguntas avaliativas preenchidos. Então, assim, é algo que junta muito ciência com evidência, regulação, políticas públicas, setor produtivo e financiamento, comunidades, sociedade civil. A gente tem, então, teve todos esses grupos ali, né, bem definidos, para ver como que a gente vai, então, fazer esse plano de ação nacional. A síntese, né, dos grupos focais tem todo aqui. Esse material, gente, depois vai estar disponibilizado. Vou tentar fazer uma versão também em espanhol e inglês para disponibilizar para vocês, para facilitar para vocês. E aí tivemos, então, o primeiro semestre de trabalho do GTP Chumbo, muito atuante, e com várias, além de reuniões, né, pelo menos 7 reuniões ordinárias e uma extraordinária, duas oficinas presenciais, com um para a metodologia de priorização territorial e a outra de avaliação de produtos em mercados para implementação da estratégia. Então, assim, são oficinas muito técnicas, né? Então, é onde que a gente leva para implementar mesmo as ações. Traz pessoas do território, então, as OEMAs, né? Que são os órgãos estaduais de meio ambiente. Então, vários atores ali aprendendo e dividindo conhecimento. Os 3 temas principais trabalhados foram priorização territorial, com base no risco, avaliação de produtos em mercado, estratégia e plano de ação. Bom, aqui só um pouquinho, né, como que foram essas oficinas. Foram pelo menos 35 participantes, 18 instituições, 40 indicadores identificados. Um pouquinho mais da segunda. E aí vem a Estratégia Nacional para o Combate à Contaminação por Chumbo, que então a Estratégia Nacional entre os objetivos estratégicos, as metas nacionais, plano de ação nacional, divisão por eixos, diretriz, ações, produto, atividades e indicadores. É algo muito completo mesmo.
Os eixos, gente, não vou passar, claro, eu já estou indo para o final da minha apresentação, mas os eixos, eles vão desde a governança macro-regulatório, passa pela identificação de fontes de exposição e de contaminação, diagnóstico de capacidade nacional, que eu acho que tem muito a ver do que a gente está conversando aqui hoje, do que vocês estão dividindo conhecimento, já agradeço. E gestão de risco, mitigação e remediação da contaminação por chumbo. Depois, sistemas de informação, monitoramento, avaliação da exposição à contaminação por chumbo. Formação, comunicação e mobilização social para enfrentamento da contaminação por chumbo. E, por fim, e muito importante, ciência, tecnologia e inovação para o enfrentamento da exposição à contaminação por chumbo. Bom, nisso entra, então, o Jeffer já colocou muito bem a nossa nova lei, muito recente, de 26 de junho, que ela fixa. Então, assim, vamos olhar, né, Jeffer, como eu sempre brinco, o copo meio cheio. Temos agora um avanço no Brasil de 600 ppm, vamos para 90 ppm. Mas temos ainda muito a avançar, porque agora a gente tem que traduzir uma lei curtinha dessa em um decreto regulamentador, demonstrando que, quando a gente fala ali da exceção, que a exceção ali é simplesmente para para as marítimas, né, para os cascos marítimos, é só para aquilo. Então, a gente tem que, no regulamento, informar que os demais setores estão abarcados aqui. Cosméticos, tinta de cabelo, esmalte, tinta escolar, se não está excluindo, é porque ela está incluída. Então, e nisso, essa elaboração da minuta do decreto, a gente já tem essa instância, né, para criar essa minuta dentro de um subgrupo na CONASC, que foi aprovado, então, na plenária da CONASC, em 30 de julho. Estamos no momento de indicação, né, dos participantes, previsão de início do trabalho já no próximo mês. Tudo muito rápido, né, gente? A gente tem muitos, enfim, muitos afazeres, né? E nessa temática, uma outra coisa que eu não poderia deixar de trazer, que o Jeffer já apontou, da nossa nova lei de inventário de substâncias químicas, que ali vai abordar todas as substâncias químicas, né? É, mas de uma felicidade que temos é de que o chumbo ele já tem um regramento muito robusto no Brasil, mas que, claro, precisamos avançar e temos, então, todo um aparato de humano, né, mesmo ali, de pessoas dedicadas a essa temática. Bom, temos aqui nosso e-mail, nosso website, coloco toda a nossa equipe à disposição e agradeço novamente o convite para participar desse seleto grupo aqui de especialistas no tema. Obrigada. Muchas gracias. Continuamos nuestras rondas de participación. Les recuerdo a los expositores apegarse a sus tiempos, por favor, para poder cumplir con el itinerario. Continuamos con Plácido Silva de Colnodo, por favor. Buenos días por la tarde. Yo voy a hacer un pequeño recuento de estos últimos 20 años, lo que se ha hecho con el tema del plomo. ¿Me están escuchando? Sí. Bueno, en el año 2007 se inicia en Colombia el tema de hablar sobre el plomo cuando se retiran o se descubren unos juguetes de Mattel contaminados con metales pesados. En ese momento se emite una resolución para controlar ese problema y se sacan unas normas de contenido de metales pesados en los juguetes. A la vez, se inicia en Panamá la primera reunión sobre el enfoque estratégico de manejo de sustancias químicas, en donde se tiene como prioridad el tema del plomo, con el antecedente que se venía trabajando sobre el plomo en la gasolina. Dentro de ese proceso, pues nos vinculamos con IPEN y en el año 2016 en Colombia hacemos la primera investigación sobre contenido de plomo en pinturas, donde obtenemos unos resultados que alarman a la población, especialmente al Ministerio de Ambiente. Tenemos la ventaja que
se hizo mucha difusión y publicidad sobre este tema, por lo tanto el ministerio toma una decisión en el año 2017 de contratar un estudio para evaluar las pinturas mucho más grande del que habíamos hecho con nosotros. En ese estudio se establece lo que ya habíamos dicho un año antes y además se descubre que las pinturas con base agua o que les decimos acá en Colombia vinilos también contenían plomo. ¿Sí? Es posible que eso siga sucediendo y esa contaminación con plomo puede estar vinculado al color blanco que se usa el carbonato de plomo. Entonces aquí hablamos ya de otro producto que es diferente a los pigmentos que se originan de los cromatos. Ya en el año, a raíz de estos dos estudios y este proceso, cuando Colombia está ingresando a la Organización de Países de Comercio para el Desarrollo, entonces hay una exigencia sobre el tema de la ley de ciertas sustancias para el control y por lo tanto en el año 2020 se emite la ley 2041 para controlar el plomo en general. Dentro de esa ley se especifica las 90 partes por millón que debe tener la pintura. Ya eso es, pues aparentemente la ley en Colombia es muy buena por ese sentido que es amplia. Lo que viene ahora es todo el proceso de la reglamentación para que se cubran todos los campos donde se utiliza el plomo, que es la pintura, las baterías de ácido, especialmente en el tema del reciclaje. Y entonces estamos en ese proceso, el Ministerio de Salud está trabajando en el análisis de impacto ambiental, que creo que debe ser la base para hacer toda la reglamentación. Dentro de la ley dice que deben ser 2 años después de emitida la ley que se reglamente, pero ya llevamos 6 años y todavía no tenemos el reglamento. Bueno, eso son las cosas que nos pasan en muchos países. Ya después de que se emite la ley en el año 2023, hacemos un nuevo estudio, una investigación sobre contenido de plomo en pinturas con IPREN. Tenemos en ese momento tenemos una buena noticia, es que del año 2016 al 2023 encontramos que se ha disminuido el contenido en plomo en las pinturas en un 20% de la industria. Entonces, todo esto demuestra que tenemos capacidades, tenemos opciones para reemplazar los pigmentos que tienen cromato, que son derivados de los cromatos de plomo. ¿Sí? Normalmente el plomo y el cromo van ligados en la mayoría de las veces en el tema de la pintura. Ya en el 2025 hacemos otra investigación sobre contenidos de plomo en los juegos infantiles en Bogotá. Todavía tenemos un margen de uso de pinturas con contenidos de plomo que afectan especialmente a los niños. Este estudio lo hacemos, o esta investigación la hacemos en algunos parques de Bogotá y encontramos que todavía hay sustancias de plomo en las pinturas de los parques. Ahora en el 2025 el Ministerio con la Asociación de Industriales de Colombia, la ANDI, y la Acopinturas están trabajando en un proceso también de mejoramiento de algunas industrias que es importante para lograr el objetivo del cumplimiento de la ley. La ley tiene esa pequeña falla que es la reglamentación que no la tenemos todavía, pero y aspiramos que se logre lo más pronto posible. Dentro de el tema del plomo en general, la Organización Mundial de la Salud el año pasado, dentro del marco global de sustancias químicas de la reunión en Uruguay, propone unificar una campaña, unificar todo el tema del plomo.
Dentro de ese concepto, desde Colnodo, o prácticamente yo creo que tengo unos comentarios sobre ese tema. Sí, el tema del plomo debe mantener enfoques diferenciados según la fuente de contaminación. El plomo presente en pinturas y el asociado a la producción, manejo, disposición y el reciclaje de baterías de plomo corresponden a cadenas productivas y vías de exposición, y los desafíos ahí todos son diferentes. ¿Sí? Con el tema del plomo en la pintura tenemos opciones para solucionar ese tema. Con el tema de las baterías y el reciclaje de las baterías de plomo ácido, yo no veo hasta ahora una opción sostenible para ese cambio. Entonces, por eso se debe mantener una estrategia diferenciada en el manejo de estos conceptos, y debemos trabajar en la eliminación del plomo en general, pero es fundamental mantener esas diferencias, y pues lo incluyo aquí porque eso se sigue trabajando, y ahora pronto va a haber otra reunión del Marco Global de Sustancias Químicas en Suiza, y de pronto vuelve y se toma el tema. Y es importante eliminar el plomo para proteger la salud de todos y mantener esa diferencia en los conceptos de cómo se deben tratar los temas, para no ir a perder todo el esfuerzo que hemos realizado en estos últimos años. Les agradezco mucho que me hayan escuchado, agradezco a Sofía y a CasaCen y a todo el grupo de CasaCen, y prácticamente a todo el grupo de IPEN con el cual hemos trabajado en el desarrollo de estos temas de plomo en pintura. Muchas gracias. Muchas gracias. Soy Sofía de nuevo. Yo voy a hablar de la regulación de México muy, muy rápido. Después, nada más para recordarles lo que nos falta, ya no nos falta mucho. Vamos a hablar del tránsito internacional de lo que refiere a la región de este compuesto. Y después pasamos con Sara de IPEN para hablar sobre el convenio de Rotterdam. Y con eso estaríamos terminando. La siguiente, por favor. La regulación en México se toca desde 3 vías distintas. No voy a meterme en temas de plomo en agua y temas que no competen directamente a los cromatos de plomo, pero en lo que sí lo competen tenemos regulación para el uso en productos, tenemos regulación para comercio exterior y la producción. En cuanto al uso en productos, tenemos aquí varios acuerdos, tenemos específicamente 4 normas. La norma que está en azul es una norma que actualmente se está revisando, que tiene que ver con etiquetado de pinturas, tintas, barnices, lacas y esmaltes, y próximamente se va a estar revisando la norma 004, que tiene que ver en general con el uso de compuestos de plomo en productos. Y tenemos la 231, que habla de alfarería vidriada. El caso de la alfarería vidriada es un tema muy importante a nivel nacional porque tenemos mucha alfarería de baja temperatura que tiene óxido de plomo, pero también ahí hay pigmentos. Entonces, las 3 normas que están en color son las normas que se están revisando, o una se está revisando y las otras se estarán revisando muy brevemente. Tenemos 2 acuerdos, uno para alimentos, bebidas y suplementos, tenemos otro para perfumería y belleza, y tenemos otra norma específicamente para juguetes y artículos escolares. En cuanto al comercio exterior, tenemos un acuerdo que establece una lista de sustancias que tienen ciertas, que deben de pedir ciertos permisos para entrar o salir del país. No tenemos ahí a los cromatos de plomo. También tenemos en el área de producción, tenemos un listado de sustancias químicas que están sujetas a regulación sanitaria. En la próxima lámina explico un poquitito más al respecto. Por favor. Bueno, me enfoco en esta lámina en el tema de plomo en pinturas. Actualmente, la norma vigente
define como producto con plomo el que supera las 600 partes por millón de plomo total. Sin embargo, solo obliga a incluir leyendas de advertencia en la etiqueta. Es decir, la norma actual no fija un límite máximo de contenido de plomo en ninguna pintura. Esto está cambiando rápidamente. Tenemos el proyecto de norma que empezó a discutir el año pasado, donde se fija a 90 partes por millón el límite máximo de plomo total, y algo que nos pone muy contentos es que en esta ocasión se limitan absolutamente todas las pinturas y productos relacionados. Está todavía en proceso, pero está muy próxima a terminarse y publicarse, lo cual nos da enorme gusto. La que sigue, por favor. Bueno, como ya había dicho antes, los cromatos de plomo no están en la lista de aquellos productos o sustancias que requieren permiso de importación ni de exportación. Esto seguramente tendrá que revisarse en lo muy corto. Sí, sin embargo, en el tema de producción sí se requiere una licencia sanitaria para producir cromatos de plomo en México. La que sigue. Bueno, me voy a brincar de tema, sigo platicándoles yo. Esto fue el meollo del trabajo que hicimos en conjunto, que es la producción y el comercio de cromatos de plomo en la región. Esto nos parece muy, muy importante, y sobre todo en vista a la discusión de la inclusión de este compuesto en el convenio de Rotterdam. Identificamos 3 fabricantes de pigmentos de cromatos de plomo. Tenemos uno en Brasil, Transcor. Tenemos uno en México, Dynachrome, y Vibrance Technologies desde Colombia. Aquí tenemos las cantidades que estas 3 empresas han exportado desde sus demarcaciones. Tenemos Transcor con 146 toneladas, Dynachrome con 276 y Vibrance con 2,174. Como verán, se indican cantidades aproximadas porque las bases de datos de registros de comercio consultados difieren entre sí y algunos tienen limitaciones de datos. También se realizó el cruce de información y amplia investigación para concluir que se trataba específicamente de comercio de cromatos de plomo, ya que algunos países, como ya dijeron antes, usan un código arancelario genérico para pigmentos de cromo. Como pueden observar por las cifras, las exportaciones de Vibrance desde Colombia representan más del 80% en peso y en valor del total de las exportaciones de estos países en su conjunto. La que sigue, por favor. Bueno, ¿a dónde van estas sustancias? Podemos aquí ver el camino que encontramos desde Brasil, desde México y desde Colombia. Desde México tenemos una distribución dentro del propio continente. Desde Brasil podemos ver que llega hasta China, y desde Colombia llega a muchos más países. En total, este comercio alcanza a 35 países, tanto dentro como fuera de la región. La que sigue. Bueno, en cuanto a importaciones, tenemos que Colombia es el país que menos importa. Después tenemos Argentina, aquí pueden ver los valores, México y Brasil. Como verán, las importaciones de Brasil representan el 57% en peso total de las importaciones de los 4 países. Esto quiere decir que hay una gran industria productora tanto de pinturas como plásticos en este país. ¿Por qué tenemos muy poca importación en Colombia? Pues porque tiene una empresota muy, muy grande, que es la que surte en su propio territorio. Las cifras que están en gris en Colombia, México y Brasil indican que estas importaciones no es el total del consumo nacional, dado que en estos 3 países hay industria local que produce estos cromatos de plomo. Por ende,
también consumen de su industria local. El caso de Argentina es diferente, ahí no estamos identificando ninguna empresa que produce, por ende, podemos inferir que estas toneladas son en efecto las que demanda el mercado total de Argentina. Como ven, estas también son cantidades aproximadas. Y bueno, lo que podemos observar es que el comercio es muy importante. La que sigue, por favor. Aquí hicimos un pequeño resumen para saber desde dónde se importan los pigmentos de cromato de plomo a los 4 países en su conjunto. Podemos ver en la parte gris, este es el comercio interregional, es decir, las empresas de Brasil, Colombia y México proveen a la misma región el 39% del consumo de la región, mientras que los pigmentos de cromato de plomo que vienen de fuera de la región, pues se lideran por la India con el 41% casi, después está China y después reconocemos una importación desde otras fuentes, incluyendo incluso Europa, que es algo que nos llama poderosamente la atención porque en Europa pues se prohíbe la producción y uso de estas sustancias. Esto es un resumen muy, muy breve de el amplísimo trabajo de investigación que se tuvo que hacer para llegar a tener estos datos. La que sigue. Bueno, ahora quiero centrarme en la empresa que hemos encontrado en Brasil, la que en las primeras, perdón, en Colombia, la que en las primeras láminas vimos que fue fuente de estudio por intoxicación entre sus trabajadores, antiguamente Ferro, ahora es Vibrance Technologies, es la única empresa global que está en la región produciendo estos cromatos. Tiene sede en Houston, Texas, aproximadamente cuenta con 4.500 empleados, tiene 55 plantas de fabricación en 6 continentes, no precisamente todas de pigmentos, pero de otros productos también, y es propiedad de la firma de capital privado American Securities, que también es propietaria de Full-Bloom, entre otras muchas empresas. Y hablamos de Full-Bloom porque nos llama mucho la atención que esta empresa se define como una plataforma líder en servicios de desarrollo infantil que ofrece intervenciones académicas, conductuales y emocionales a niños pequeños y estudiantes, cuando justamente la producción de estos pigmentos, pues lo que dañan específicamente son a los niños y daños muy graves. La que sigue, por favor. Bueno, con esto concluyo yo y le paso el micrófono a Sara. Sara, adelante. Thank you very much, Sophia. Hello, everyone. First of all, congratulations to all of the groups that done this really important work. I'm very impressed with the results, the depth of analysis, and also the updates during this webinar. So thank you, everyone. If I can have the next slide. So first, just a quick mention of what IPEN is. It's a global network of public interest, civil society organizations working together to elevate issues like these from a national place to an international agenda, and then, of course, back again after there are international policies adopted. And this report and this work is really very typical of work that IPEN and its participating organizations do, basing the work on science and bringing this information to various places. Next slide, please. So this has already been covered by my colleagues, but just to summarize and recap, we have lead chromates as a major pigment used in paint. Even where there are laws against this use, it's a problem to enforce these laws.
And this is partly due to the extensive international trade of lead chromates. You see in the data from Latin America, there is data that IPEN produced more on an international, other regions also included, international scale. There is a link at the end of this presentation with more information. But part of the problem is that there is in the international trade system, there is no specific code for lead chromates. And most countries also, of course, have problems monitoring all shipments that come into the country because so much is traded internationally nowadays. And this leads to these non-compliant uses. It leads to lead exposure to the public and to workers. Next slide, please. But that also makes import an important point of control. This is an opportunity since we know that lead chromates are produced in a limited number of countries. We see production in the report from Latin America, but also there are a few key countries where lead chromates are produced. So most countries internationally get their lead chromates for use in paints and in other products through import. But as mentioned, right now, there is no international controls that will help control these imports. Next slide, please. And one part of the solution to this problem that we have identified is the Rotterdam Convention. This is a convention where almost all countries in the world are parties, and they have agreed to promote shared responsibility in international trade of hazardous chemicals to protect human health and the environment, but also to contribute to environmentally sound use of those hazardous chemicals by facilitating information exchange, but also making sure that national decision-making process on import and export are in the center. Next slide, please. And there is one key mechanism in the convention that its foundation, and that is an annex to the convention. And if a chemical is in this annex, that means that no country can export this to another country without explicit agreement from that country. And that's called the prior informed consent procedure. And part of that is also that the country that exports this chemical has to tell the importing country all the hazards around this chemical. So if you want to export lead chromates, for example, to another country, you also have to tell this country, well, do you actually want to import this chemical that has all these toxic properties into your country? And then it's up to the country to say yes or no, because it doesn't prohibit trade, but it makes sure, the convention makes sure that the trade happens through informed consent, that the receiving country knows what it's importing, which also enables it to control what it's used for in the country. Another benefit is that when a chemical is listed in Annex 3 of the convention, it also gets this specific AGES trade code. So that means that you can track these trades much easier than now. Next slide, please. I'm going to go a little bit into the listing process because some of the things I will highlight in relation to the report is relevant here. So you have to bear with me. So when a country that is party to the convention ban a chemical or restrict it severely, they are actually obliged to send a notification to the convention secretariat saying that we have done this regulation. It's called the final regulatory action. And when two countries from two different regions have done that, that initiates a process under the convention
for listing that chemical into Annex 3. And that happens through first an evaluation process. There is a group designated for this. It's called the Chemical Review Committee. And their task is to evaluate if these notifications meet the convention criteria. So it's not a scientific review. It doesn't discuss whether these the hazards or anything like that. They are looking at the regulatory process. And if the answer to that evaluation is yes, the chemical meet these criteria, then that committee will recommend it for listing under the convention, but it will also draft a report that's called the draft decision guidance. And that guidance will include different topics like uses, hazards, alternatives, and things like that. So that's also very useful information for countries who want to move away from, let's say, lead chromates. Next slide, please. So to date, there are, if you look at the way that countries regulate lead chromates, and this was already mentioned earlier in this webinar, there are two types. Either countries actually ban or restrict lead chromates, the chemicals themselves. And you have the EU doing this, you have Australia, you have Switzerland having that approach when it comes to lead chromates in general, but also in paint. But the most common approach when it comes to lead paint and use of lead chromates in paint is that you have this threshold. Some countries have 600 parts per million, but based on an older standard. But the most common one that is also the one that's been recommended by the UN Environment Programme is 90 parts per million. And this is not as straightforward when it comes to lead chromates, but in essence, if you in a country say you cannot have a lead concentration in this paint more than 90 parts per million, that means you cannot add any lead compound to that paint. You cannot add lead chromates, you cannot add any other lead compound. So in essence, a regulatory threshold standard of 90 ppm or 600 ppm for that matter means that you have effectively banned the use of lead chromates and other pigments. So you cannot, if you have a lead limit in paint in your country, you cannot legally use lead chromates in paint. So that's why this is a similar regulatory action, but it's not as straightforward. So it takes a bit of explaining to people, but once you start thinking about it, it makes sense. Next slide, please. So at the moment, there are 4 countries who have actually told the Rotterdam Convention Secretariat, sent in this notification saying, we have severely restricted the use of lead chromates. And you have Switzerland and Australia who have banned the use of lead chromates in paint specifically. But you also have these lead paint limits. And you have Cameroon and Morocco sending in notifications of this regulatory approach. But I do want to point out that the EU and other countries where you either have a chemicals regulation specific for lead chromates, or you have banned lead paint or have a legal limit, all these parties, these countries that are part of the convention, actually are obligated to submit a notification to the Rotterdam Secretariat. So there should be much more countries that send in these notifications. And that goes for other chemicals as well, but the topic today is lead chromates, so we'll stick to that. Next slide, please. So this evaluation process is starting now to hopefully lead to a listing under the convention. And the first initial step is for a small group to just scan through these and see, do a preliminary review. Do these notifications
meet the criteria of the convention. And this is the copy-paste from a document going into the evaluation saying that all the criteria for all the country notifications are met. So I was very happy to see this table because that's a very clear-cut case. Next slide, please. So just to continue from that table, so the next step is now that in September, this chemical review committee will do a more thorough evaluation of lead chromates to come, hopefully, to the conclusion of a recommendation to list under the convention. But I wanted to also just to end on this final slide to underscore, and others have said it before today, that there are safer alternatives to lead chromate for all their uses. So there is no, even though the Rotterdam Convention listing is not a ban, it's a control mechanism. What countries should do is start phasing out all uses of lead chromates, paint and others. So one first step is to support this listing of lead chromates under the convention. That will give them control over imports. That will give all parties control over the imports. But also, obviously, governments are not themselves producing these chemicals, but they are giving the permits and allow the uses, allow the production. So that needs to be phased out, and countries that have already banned the use of lead chromates and ban lead paint in their countries should obviously ban the export. As was mentioned, the EU still exports, and there are other countries that do that as well. So that needs to stop. And with the Rotterdam Convention listing, that export will also be much more visible. And then of course, for all countries to ban the import, production, export as well then, and use of lead paint. There are safer alternatives. This is an old technology. There is no need to have this anymore. And I believe I have one more slide, just with a thank you for allowing me to speak English, because I don't speak Spanish or Portuguese. And also just to point you to, there are more resources on this topic on the IPEN website. This is our 2024 report with the data from other parts of the world as well. And I think I am now supposed to give the floor back to Sofia. Thank you very much. Gracias, Sara. Vamos a... Aquí está el acceso al informe, aquí lo pueden checar. También está en la página, bueno, en la página de CASACEM lo pueden checar. A todos los que están en la lista de este webinar se les va a compartir también el acceso directo al informe. Y ahora, como lo prometimos al principio, vamos a pasar a las preguntas. Belén nos va a hacer favor de ayudarnos con ellas y con eso cerramos después. Así que sí, adelante. Claro. Tenemos 3 preguntas en el chat. Voy a leer las 3 y si alguien más tiene alguna pregunta puede levantar la mano y abrimos el micrófono. La primera está enfocada para el equipo de Colombia. Dice David, en Brasil hubo un retraso en la seguridad química con el cambio de gobierno hace 4 años. ¿En Colombia puede suceder algo parecido con este nuevo gobierno? Pregunta específica. Luego Rafaela comparte pregunta abierta. Dice, ¿cuál es el siguiente paso para eliminar el contacto con el plomo en los productos y alimentos? Y Sheni pregunta, bueno, en inglés, si tienen visibilidad sobre qué países o países de la Unión Europea están exportando. Está en el informe, pero si alguien quiere compartir. Y Cecilia pregunta qué otro uso importante tiene el cromato de plomo, además de su uso en la pintura. Y Deepak, en efecto, en la página de CASACEM estará también el reporte en inglés. Si gustan ir contestando las preguntas, los panelistas, por favor. Buenas tardes.
Con respecto a la pregunta sobre Colombia, yo creo que llevo trabajando 20 años y normalmente hemos encontrado las mismas personas en el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud, y creo que es un grupo consolidado donde conocen el tema, y en el tema de sustancias químicas venimos avanzando lento, pero vamos. Trabajamos en comunicación con el gobierno y con las entidades de la sociedad civil, y hemos trabajado durante 20 años sin ningún contratiempo. Hemos visto en los últimos gobiernos de estos 20 años, que son prácticamente 5. ¿Sí? Gracias. No sé si quieren que yo tome la siguiente pregunta. Pregunta Rafaela que cuál es el siguiente paso. Rafaela, tenemos muchísimo trabajo por delante. Creo que es muy importante que nosotros, junto con nuestros gobiernos, trabajemos en hacer normatividades más estrictas y también llevar a cabo la vigilancia de estas normatividades, pero en efecto, el prohibir no solo los productos que contienen plomo o cromo, sino prohibir la sustancia misma, que en este caso sería el cromato de plomo, es profundamente importante. Y probablemente uno de los primeros pasos que podemos dar es identificarlo a través de su inclusión en el convenio de Rotterdam. Solo quiero hacer un apunte respecto al tema de el comercio que me tocó presentar a mí. Pareciera que esas cantidades de toneladas no son muy grandes. No lo son si lo comparamos, por ejemplo, con el transporte de granos, por ejemplo, pero estamos hablando de una sustancia absolutamente y enormemente tóxica. Entonces, esas cantidades son muy relevantes y sobre todo son relevantes cuando están diseminadas en todos nuestros ambientes. Incluso por ahí se nos pasó una lámina, pero también las encontramos en tubos de labios y en pintura para ojos. Entonces, tenemos que ir lo más posible a las fuentes de esta contaminación y, por supuesto, creo que el grupo de estas 4 organizaciones en la región hemos hecho buen trabajo y necesitamos seguir trabajando unidos para llegar más lejos. Ese es mi comentario. Muchas gracias, Sofía. Creo que quedaba una pregunta más. Sí, So, la adelante. Sí. visibilidad de los países desde la Unión Europea que están exportando. No lo recuerdo con claridad. Si no mal recuerdo es Alemania, pero no estoy segura. Lo que sí recuerdo muy bien que me llamó mucho, mucho la atención es que también exploramos para saber el producto que estaba produciendo Vibrants, exploramos los insumos que se utilizan para la producción de cromatos de plomo y encontramos que muchos de estos insumos vienen de Europa hacia Vibrants. Específicamente era Bélgica y no recuerdo qué otro país, pero fue muy notorio porque pues se supone que en Europa no solo los cromatos de plomo, sino los cromatos per se también están prohibidos. Nos llamó mucho la atención, pero si pueden revisar el informe, ahí lo verán mucho más claro. Sigo con las preguntas, si quieren. ¿Qué otro uso importante tiene el cromato de plomo, además de su uso en la pintura? En una de nuestras primeras láminas pueden ver que un uso muy importante es los plásticos, también las tintas de impresión, la cerámica y otros pequeños usos también. Sí, por supuesto, Deepak, vamos a compartir el informe en inglés. Les informo, tenemos básicamente 2 informes, uno que es más técnico que este. El primero está en español y en inglés, y este informe está traducido en español, inglés y portugués, y les vamos a dar acceso a todos.
¿Qué otra pregunta tenemos? Plácido A ver, tiene la mano levantada. Adelante, Plácido. Quería sí. agregar, pero bueno, Sofía, los cromatos de plomo son pigmentos, entonces se pueden usar, como dijo Sofía, en plásticos, se usan en todo lo que usted quiera ponerle color, especialmente amarillo, rojo y las combinaciones del cual sale el verde y el naranja. Y esos son más o menos los cuatro colores que normalmente están vinculados a los cromatos y al plomo. Gracias. Aquí hay una pregunta para Sara. ¿La puedo leer en inglés? Sí, adelante. Sí, Sarah, this is for you. It's David. He asks, please confirm if I understood well, does a 90 ppm limit really exclude any practical industrial application of lead chromate? That's exactly right. Any Oh. int- Yes, go ahead. Yeah, Go. I can just quickly say that any intentionally used lead compound pigment or other lead compound gives a much higher concentration. So a 90 ppm limit ensures that there's no intentionally added lead. Thank you. Leo la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las condiciones en que están laborando los trabajadores de esas industrias que trabajan con los pigmentos de plomo? Mi respuesta corta sería desconocidas. Para nosotros ha sido muy, muy, muy difícil tratar incluso pues de contactar a los trabajadores, de saber cómo trabajan. No tenemos información de nuestros gobiernos, no sabemos qué informan las empresas a los gobiernos, pero como vieron en las primeras láminas, pues se puede ver que hay casos de intoxicación en la producción, definitivamente. Y no sé si Belén quieras leer las siguientes preguntas. ¿Puedes continuar, por favor? Sí. Con pregunta Deepak, what are the challenges to mitigate the disaster that happened due to lead in acid batteries? Okay. Sarah, would you like to go for that? I can start, but I believe there are others that have expertise in this as well. So that many lead acid batteries recycling is a toxic practice. I mean, lead is toxic. You melt lead when you recycle the lead acid batteries, in addition to the other toxic chemicals in there. So what you have to do, you have to ensure that where this is happening in these facilities, that there are very, very strict standards on lead levels, that you measure blood lead levels to make sure your workers are okay, that you measure emissions, and make sure that your factory is doing the recycling, have very strong protections. This is a very big topic. So these are some of the issues, but I mean, Sofia, you worked on this as well. So this is just an initial thing. Sí, continúo contestando. Nosotros hicimos un estudio en Monterrey, en México, sobre la contaminación afuera de las plantas formales de reciclaje de baterías de plomo ácido. En México recibimos, no sé las últimas cifras, pero cuando hicimos el estudio recibimos aproximadamente el 90% de las baterías usadas de Estados Unidos. Y nosotros encontramos que aunque las fábricas eran formales, encontramos que no cumplían con la reglamentación de México y menos cumplirían con la reglamentación de Estados Unidos. De hecho, desde que hubo una regulación en Estados Unidos que hizo los límites más restrictivos para las emisiones de estas industrias, tuvimos muchas empresas mudándose a México para hacer estos procesos. Yo diría que el reto es enorme, verdaderamente enorme, y que no es
solo dentro del reciclaje informal de baterías. También el reciclaje formal de baterías tiene amplios retos y más cuando en los países en que esto sucede no tienen la vigilancia adecuada y sucede que mucho del reciclaje se hace en países donde no la tienen. Sigo con la siguiente pregunta. Pregunta Brenda, ¿se ha considerado incorporar este tema? Me supongo que está hablando de las baterías de plomo ácido. Sí, por supuesto, nosotros lo hemos trabajado. Es muy amplio, es muy complejo porque además tenemos en muchos países el reciclaje informal. Hace un par de años estuve en una reunión en Washington, D.C., donde se hablaba de tratar de encontrar mejores prácticas para el reciclaje informal de baterías y a mí me parece que eso es imposible. Aún siendo reciclaje formal, tiene grandes retos y mi perspectiva es que el reciclaje informal rotundamente debería de desaparecer. Aquí tiene un comentario Jeffer. Jeffer, no sé si lo quieres leer. Sim, posso ler, Sofia. É que o assunto, né, do cromato, que é de tão importância, que tratamos aqui nesse evento, né, e a gente tem o chumbo em outras situações, como já foi abordado, né. Aqui na minha cidade, por exemplo, em outras cidades no país, nós tivemos durante muitos anos, né, tubulações de esgotamento sanitário que utilizavam chumbo, né, sifões de chumbo, tubulações com emendas de chumbo, e em diversas cidades esses materiais ainda devem estar presentes, enterrados e ainda causando contaminação e poluição de chumbo. Então, há bem pouco tempo era utilizado, principalmente em tubulações de ferro fundido, né? Emendas de tubulações de ferro fundido, em sifões de cozinhas, em outras peças da construção civil. Então, que é uma situação também preocupante, assim como é o cromato de chumbo, né, em tintas e plásticos. É isso, obrigado, Sofia. Gracias, Jeffer. Plácido, adelante. Gracias. Sobre el tema de las baterías y el reciclaje, es importante también tener en cuenta que ya tenemos un pasivo sobre todos esos sitios donde se estuvo haciendo el reciclaje. Muchas veces se han trasladado de un lado a otro, sea formal o informal. Entonces, esos pasivos en muchos países no están determinados. Entonces, ahí es otro trabajo que hay que hacer. Gracias. Aquí veo una última pregunta y yo creo que con esto cerramos. Pregunta Brenda Sobenis sobre el tema de la vigilancia de la salud, exposición y efectos a la salud de los trabajadores. Es una gran caja de Pandora, como decimos en México. Por lo menos en México tenemos normativa que requiere una vigilancia cercana de la propia empresa hacia sus trabajadores, que de hecho tienen que hacer, cuando trabajan con ciertas sustancias, tienen que hacer pruebas y tienen que asegurarse que están bien, incluso tienen que compartirlas con los gobiernos. En términos prácticos no vemos mucho que esto suceda, incluso en los ámbitos formales. Entonces, hay mucho que hacer. Y entre más restringamos las sustancias químicas tóxicas, pues menos tendremos que preocuparnos por la salud ocupacional, porque ya no estaremos fabricando esas sustancias. Por eso es importante que nuestros países no solo regulemos el plomo o los compuestos de plomo en productos, sino que también regulemos las sustancias que contienen estos productos y que son altamente tóxicas. Si no hay más preguntas, ya vamos casi sobre las 2 horas. Muchísimas gracias a todos por aguantarnos estas largas presentaciones.
tienen por ahí a disposición los informes. Si quieren revisar con más detenimiento, nos aseguraremos de hacérselos llegar lo más pronto posible. Muchas gracias por su participación y definitivamente tenemos mucho trabajo por delante. Muchas gracias.